Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, estudiantes. Espero se encuentren bien, se encuentren en familia, se encuentren en su casa. En fin, pues espero estén bien todos. Bueno, nos volvemos a ver, pero pues de ahora de manera virtual, mediante pues una plataforma, pues para algunos nueva, como para mí también, ya que pues veníamos manejando, no en el caso del inglés, sino pues antes ya habíamos manejado lo que era el Google Classroom y pues otras aplicaciones para esta materia. Bueno, muchachos, yo quiero ser asertivo, ¿sí? Antes de empezar, pues dando pues los temas que faltan, los temas que vamos a ver para terminar el segundo corte y ya comenzar con el tercer corte. Antes de eso, pues quiero decirles que pues gracias a que tenemos la fortaleza de las tecnologías, la cuestión es que tengan las distintas herramientas para facilitarles a ustedes ver todas las variables, ¿sí? Ver las variables de que, bueno, algunos no tienen internet pues así a toda hora, otros no tienen el computador, otros pues tendrán el celular y otros pues de alguna manera no tendrán ninguna de las tres, ¿sí? Entonces la cuestión aquí es no excluir a nadie, tampoco mi intención es llenarlos hasta aquí de trabajo, porque por algo pues se aplazaron, ¿sí? Si cuando se aplaza pues queda todo en pausa, entonces no voy a entrar con 10.000 trabajos para ustedes para que se trasnochen, pero pues en cambio de eso sí les voy a pedir un poquito de responsabilidad, un poquito no, les voy a pedir responsabilidad en cuanto a la puntualidad de los trabajos y pues la realización correcta de los mismos, ¿sí? Bueno, recuerden muchachos y muchachas que pues el inglés, ¿sí? El inglés no, yo sé que pues para la mayoría no les gusta, ¿sí? Pero ustedes saben que yo siempre pues he tratado de que se les pueda enseñar de la manera más fácil, ¿sí? De la manera más fácil de comprender para ustedes. Ya habíamos visto unos temas tales cuales como, si no recuerdo mal, como los pronombres posesivos, los adjetivos posesivos, el presente progresivo que se le agregaba la terminación ing en los verbos, ¿sí? Y pues cambiaba alguna parte de la estructura de las frases. Bueno, hoy vamos a ver las preguntas con WH, las llamadas o conocidas WH questions. Entonces dicen, las W question cuentan con un núcleo, que es un verbo ubicado a continuación del adverbio introductorio cuyas dos primeras letras son la W y la H, WH, ¿sí? Y este verbo se conjugará en el tiempo que corresponda según la situación que se quiere referir, presente, pasado o futuro, bien sea real o hipotético, y a las personas que corresponda. En el idioma inglés se distinguen dos clases de estructuras oracionales interrogativas, las de pregunta cerrada y las de pregunta abierta. ¿Qué diferencia tiene una de la otra? Bueno, pues dice, las preguntas cerradas, la respuesta es dicotómica. Como respuesta a ella solo se espera un sí o un no. Como cuando a usted le preguntan que si ya se bañó, usted dice sí o no, ¿sí? No le están preguntando o no le están pidiendo más información que si ya se bañó o no se bañó, ¿sí? Esa sería más o menos lo que significaría una pregunta cerrada. Eventualmente seguido de justificación o de un detalle. Por ejemplo, si se pregunta ¿Is this your hat? Que significa ¿este es tu sombrero? Aquí en este caso pues solo cabe esperar que la persona responda yes or not, o un sí o un no, ¿sí? Pues solo se está indagando acerca de la condición del verdadero o falso de lo que se está preguntando, de lo que acabamos de preguntar o de lo que acabamos de ver, ¿sí? Ahora, las preguntas abiertas.
En cambio, no pueden contestarse simplemente con un sí o con un no, porque en verdad se está solicitando mayor información. En inglés, a estas preguntas se le conocen también como las WH questions o las preguntas con WH, que significa lo mismo en español. Pues todos los adverbios que se introducen comienzan con las letras W y H. Ver una W en una frase en inglés nos causa de pronto a veces mucho susto, como mucho malestar, como que esa indisposición, mirar todas esas W en un texto en inglés. Entonces hay que pues primero analizar qué frase o qué palabra es, ¿sí? Y pues ya pues es cuestión de tratar de memorizar las palabras principales. Con que tú te logres grabar esas palabras o memorizar, como digamos cuando te memorizas o te aprendes los verbos en inglés, ya pues es más fácil entender. A veces no es necesario saber cada significado, o sea, puntualmente cada significado de cada palabra de una frase en inglés, sino ya sabiendo qué significa una, más o menos tú ya vas armando qué significa la frase, ¿sí? Dice, tipos de W questions. Las preguntas básicas con WH que se evidencian una dirección de la información que se requiere conseguir. Son las siguientes, son las más conocidas, aunque faltan una o dos. Hablamos de la primera, el what, como la más conocida. El what es como el más conocido, ¿cierto? Como cuando alguien nos murmura algo que nosotros no alcanzamos a escuchar muy bien y que de forma graciosa, de forma jocosa respondemos what. Estamos preguntando qué, ¿cierto? Entonces nos dice que la primera, el what, nos dan un ejemplo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Se acuerdan de este ing? Es el presente progresivo. ¿Qué estás haciendo? Ando, endo, y. ¿Listo? Entonces cuando a ti te preguntan what are you doing, tú tienes que responder algo mucho más que un sí o un no. Bueno, entonces el what significa qué. Segunda, el which. ¿Cuál o cuáles? ¿Sí? Por ejemplo, which is your favorite color? Nos están preguntando cuál es nuestro color favorito, ¿sí? Entonces el which se refiere al cuál o cuáles. Y pues para responder estas preguntas no necesitamos enredarnos con estructuras de respuestas. Por ejemplo, a esa pregunta, which is your favorite color? Podemos responder simplemente, my favorite color is the black. Mi color favorito es el negro, ¿sí? Seguimos al when, el cuándo, cuándo. Nos dan como ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Nos preguntan en esta parte, ¿cierto? El when, ¿cuándo? When is your birthday? O birthday, como lo queramos pronunciar. Vuelvo y reitero, pues para responder a estas preguntas no necesitamos saber una estructura. Por ejemplo, esa que dice when is your birthday, podemos responder fácilmente my birthday is the next week. Mi cumpleaños es la próxima semana, puede ser. Bueno, seguimos al where, para no alargar esto tanto. El where dice, que where significa dónde, ¿sí? Where is your pet? ¿Dónde está tu mascota? ¿Sí? No hay que confundir el when, que es el cuándo, con el where, que es dónde, ¿sí? A mí al principio, como estudiante, me costaba, las confundía demasiado, ¿sí?